La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Me divido porque verdaderamente soy profesional, trabajo con el Ministerio de Educación, soy profesora de matemática y por otro lado también hago los oficios domésticos. A las horas que le dedico más tiempo es en mi trabajo. Soy una mujer liberada, nunca me he dedicado mucho al hogar. Pero el que en un hogar una persona no esté agobiada, la armonía va a ser mucho mejor, ¿no? También un cálculo que yo he hecho para todos los países es por relación de parentesco, ¿no? Entonces uno ve que las hijas y las nietas trabajan más en trabajo doméstico que los hijos y los nietos, ¿no? Eso quiere decir que se tiene que empezar por trabajar dentro del propio hogar, ¿no? Y ahí nos tiene que llevar a cuentas a fortalecer lo que ya tenemos en cuanto a políticas, por ejemplo en el caso de los cuidados y la plataforma de los cuidados que estamos construyendo desde el gobierno, y también en la necesidad de una mayor corresponsabilidad en cuanto al trabajo doméstico. O sea, la mujer nunca deja de trabajar, siempre yo pienso que siempre vamos a tener esa obligación de alguna manera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a darle una mirada al tema del uso del tiempo. ¿Por qué uso del tiempo? ¿Se ha puesto usted a pensar qué hace usted minuto a minuto de su vida? Pues la mayoría de las personas no tenemos conciencia de ello y es un tema muy importante a la hora de cuantificar el aporte de las mujeres y de los hombres a la construcción del país en que vivimos. Y precisamente para hablar de este tema es que nos acompañan en esta oportunidad la señora Irma Sandoval, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenida, Irma, una vez más a Una Mirada. Gracias, Maribel. También nos acompaña Lidia González del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y además contamos con la participación en esta oportunidad de Giselle Rodríguez del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Sí, definitivamente, cuando uno le pregunta a la gente sobre en qué usa su tiempo, pareciera que la gente no es muy consciente de las diversas actividades que realiza en la cotidianidad. Por eso, Una Mirada se fue a la calle a preguntarle a las costarricenses a qué creen ellas que dedican su tiempo. Me divido porque verdaderamente soy profesional, trabajo con el Ministerio de Educación, soy profesora de matemática y por otro lado también hago los oficios domésticos. Entonces, antes de irme a mi trabajo tengo que dejar todo hecho y alistar comida a mis hijos, los que salen a trabajar y a los que quedan. Y después de ahí me voy a mi trabajo, luego regreso en la noche y igual me toca trabajar en la casa. Bueno, realmente a las horas que le dedico más tiempo es en mi trabajo, pero sí sé que al hogar, que es muy importante, si no le dedico tal vez las horas que requiera y por eso muchas cosas se me han salido de la estabilidad del hogar. Yo le dedico más tiempo a mi nieta porque es lo que hago, cuidarla a ella. Como estoy en la U, entonces paso mucho tiempo estudiando. Y tengo 4 hijos, soy padre y madre, aunque mis hijos están mayores, pero igual. Bueno, ahora estoy cuidando a mis nietos, pero el tiempo libre, yo estudié ahí en la Universidad Nacional. Yo saqué computación. Entonces sí, yo
el tiempo libre lo agarraba para eso, ahora es porque estoy con mis nietos. ¿Sí? Y al menos las mujeres que tienen hijos, a ellos, definitivamente. No hay nada que nos quite más tiempo que ellos, solamente. O sea, si hay que barrer o limpiar, todo lo dejamos botado solo para cuidarlos a ellos. Ya a la casa, el oficio doméstico, si se pone uno a coger tiempo libre, no hace nada. O sea, la mujer nunca deja de trabajar. Siempre yo pienso que siempre vamos a tener esa obligación de alguna manera, porque al hombre a veces le es más fácil, y a pesar de que ahora hay tanta equidad de género, apenas yo siento que eso apenas se está empezando como a equilibrar en esta sociedad. Todavía yo no lo veo como algo que se ha dado del todo. Soy una mujer liberada, nunca me he dedicado mucho al hogar. Y ahorita, no es que lo descuido, pero lo compartimos. Enseñé a mi esposo, si está pensionado, y yo también compartimos el hogar. A trabajar, al hogar, a compartir con la familia, en fin, hay múltiples cosas a las que dedicamos nuestro tiempo cada día. Y precisamente esto es lo que miden las encuestas de uso del tiempo. Por eso, Una Mirada decidió realizar este programa en el marco de la presentación de la primera encuesta del uso del tiempo de la gran área metropolitana, en la que participaron diversas instituciones. Tal vez inicialmente me gustaría que me ayudaran a explicarle a la gente que nos acompaña en qué consiste una encuesta o un estudio del uso del tiempo. Tal vez, Irma, usted puede iniciar, por favor. Bueno, una encuesta del uso del tiempo. Vean que en lo que acabamos de escuchar, las mujeres dicen, la mujer nunca deja de trabajar, ¿verdad? Y otra persona dijo, si me dedico a tiempo libre, no hago nada, ¿verdad? Entonces, realmente las encuestas de uso del tiempo de lo que tratan es de tratar de visibilizar ese trabajo invisible que hacen las personas dentro de sus hogares, pero que generalmente son las mujeres, ¿verdad? Ese trabajo doméstico no remunerado, en las encuestas de uso del tiempo quiere contabilizar, quiero medir, aparte de qué usan el tiempo, desde tiempo libre, dormir, necesidades y cuidados personales, tiempo libre, pero sobre todo, ¿verdad? Las encuestas de uso del tiempo se han diseñado para visibilizar desigualdades de género entre hombres y mujeres en el uso del tiempo, porque el cómo uno usa el tiempo pues va a depender la calidad de vida que tenemos las personas, ¿verdad? Entonces, si usamos más nuestro tiempo libre usamos más tiempo libre, pues tendríamos más capacidad de desarrollarnos como personas, mientras que si trabajamos más en cualquiera de los dos ámbitos, ¿verdad? Porque vea que las personas dicen en la entrevista, la mujer nunca deja de trabajar. Quiere decir que hay más de un tipo de trabajo. O sea, hay un trabajo para el mercado y hay trabajo dentro de los hogares. Y ese trabajo históricamente se ha invisibilizado. Sí, estadísticas realmente importantes pueden reflejar una encuesta de este tipo que son importantes para una institución como el INEC. Claro. Quizás algo que es muy importante es que estamos reconceptualizando este tipo de actividad. Le estamos denominando trabajo. Y desde el ámbito de las estadísticas oficiales y desde los marcos conceptuales internacionales, se denomina trabajo solo aquellas actividades que produzcan bienes y servicios para el mercado. Mientras que las actividades que son como los oficios domésticos, que se hacen dentro del ámbito del hogar, no están consideradas como trabajo. En el caso de una encuesta como esta, está reconceptualizando y diciendo estas actividades sí son trabajo y esto es lo que las personas invierten en esas actividades que además son fundamentales para el desarrollo de la economía. Entonces eso es muy importante. Y para visibilizar el aporte de las mujeres. Por supuesto. Sí, ahí tal vez yo quisiera agregar que el desarrollo no se hace solo en las industrias, sino se hace también en el ámbito privado. Por supuesto. Las encuestas del uso del tiempo permiten relacionar lo que se puede hacer dentro de un espacio público, dentro de las empresas, los trabajos, la industria, ¿verdad? Lo que generalmente creemos que es lo único que es economía, con lo que sucede en el ámbito privado.
donde todas las personas demandan cuidados. Y eso no lo habíamos conceptualizado así. Y si demandan cuidado, o sea, están recibiendo unas actividades que no eran consideradas trabajo, como dice Lidia, ¿verdad? Entonces aquí una encuesta del uso del tiempo me va a permitir ver cómo para el desarrollo de un país se requiere tener en claro qué es lo que se hace a nivel productivo, que va al mercado, y qué es lo que queda en el ámbito de lo que llamamos trabajo no remunerado, ¿verdad? Y ver la relación. Entonces, este es un elemento importante para comprender en qué medida el bienestar de la población también se construye dentro de los ámbitos privados. Porque uno podría decir, imaginemos que todo lo que nosotros hacemos en nuestras casas, la ropa, limpiado la ropa, lavar, planchar, ¿qué pasa si lo tuviéramos que adquirir dentro del mercado? Estoy segura de que no nos alcanzaría dentro de los hogares adquirir todo en el mercado. Y realmente ese trabajo que se hace dentro de los hogares, realizado principalmente por las mujeres, se ha invisibilizado. Entonces, el concepto de trabajo, como decía Lidia, varía en una encuesta del uso del tiempo. Estamos diciendo que trabajo es toda actividad que uno pueda delegar a un tercero. Entonces, bueno, si yo puedo cocinar y se lo puedo delegar a un tercero, porque yo puedo preparar mi comida para llevarla al trabajo, o las meriendas de mis hijos, pero también las puedo adquirir en el mercado. Entonces, cambia la conceptualización de lo que es trabajo. Incluso, generalmente, las mujeres que están trabajando como en oficios domésticos en su casa, dicen generalmente yo no trabajo. Y sí, bueno, como no trabaja, sí, lava, plancha, limpia, cuida niños, incluso intercambia, restringe su tiempo en una actividad para dedicarla a ese trabajo doméstico no remunerado dentro de los hogares, ¿verdad? Sí, y no solo está invisibilizado, sino está desvalorizado. Y eso es precisamente también lo que buscamos al cuantificar el tiempo que se le dedica, ¿verdad? Y bueno, y posiblemente más adelante podamos conversar un poquito más sobre el valor que tienen las encuestas para poder calcular las cuentas satélites y saber cuánto es el valor de esas actividades al Producto Interno Bruto. Y nos llevamos sorpresas. Claro, porque si, como dice Irma, estas mujeres no hicieran estos trabajos, ¿verdad? U otros hombres que tal vez también hacen algún tipo de labor que no está siendo cuantificada formalmente, al no cuantificarse todo esto, pues no hay un reflejo de cómo esto de alguna forma mueve la economía de un país, ¿verdad? Claro, la mueve, claro. Es cierto. Y por eso, digamos, para entender lo que le corresponde a una sociedad para atender el tema del cuidado, ¿verdad? Que es algo que ha sido, digamos, que está muy presente en nuestra sociedad, que inclusive es uno de los objetivos de gobierno, es uno de los objetivos de la política de igualdad y equidad de género del INAMO, es precisamente comprender cómo la sociedad va a responder a esas demandas de cuidados que tiene la población, porque si hay diferentes usos del tiempo y hay diferentes responsabilidades en cuanto a manejar sin número de tareas. Ahí las señoras decían que había nietos, hay abuelitos, hay una tía enferma, hay un primo, hay una vecina que no puede llevar a los niños a la escuela. Todas esas responsabilidades son asumidas por esas redes que existen, y eso es importante conocerlo, analizarlo y poder hacer políticas que respondan a estas necesidades. Claro, y ahora, antes de ir a la pausa, me gustaría que me explicaran, este tema de las encuestas del uso del tiempo son relativamente nuevas en el país, se han realizado 2. ¿Cuál fue la motivación de que estas instancias se organizaran para hacer una encuesta como esta? ¿Y cuáles han sido los retos que han enfrentado al realizarla? Bueno, en realidad, como encuesta independiente, esta es la primera que se hace, ¿verdad? En realidad, en el 2004 se hizo la encuesta, un módulo anexada a la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, ¿verdad? Eso abrió el camino, ¿verdad?, para que se tomara la conciencia de que son necesarias las estadísticas del uso del tiempo dentro de las estadísticas oficiales. Esta encuesta es un esfuerzo de 7 instituciones. Estamos hablando de instituciones, 2 ministerios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estamos hablando de Mideplan
de 3 universidades públicas, la Universidad Nacional, la de Costa Rica y la UNED, y del Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Realmente ese grupo de instituciones está consciente de que actualmente las estadísticas oficiales están recogiendo parcialmente o nos falta complementar y completar el estudio del trabajo. Ahora, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron al hacer una encuesta como esta? ¿Cómo reaccionó la gente? Bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque digamos, en el trabajo de campo, ya de recolección de la información, la gente incluso se sorprendía cuando se sentaba y tomaba el tiempo para ir diciendo qué era lo que iba haciendo y cuánto tiempo le dedicaba. Y decía, pues yo no sabía que yo hacía tanto durante el día. Exacto. ¿Verdad? Porque se nos ha socializado de tal manera que ni siquiera nos enteramos cuánto es lo que hacemos y cuánto tenemos que articular para poder llegar al fin del día. Y ese es uno. Y el otro gran reto de esta encuesta fue que era autoinformante. Y eso significó un gran esfuerzo porque se llegaba al hogar y puede que no estuvieran todas las personas mayores de 12 años que requeríamos y que formaban parte de ese hogar. Entonces hubo que visitar ese hogar muchas veces, ¿verdad? Sí, el simple hecho de que la gente tome conciencia de qué es lo que hace minuto a minuto en su día ya es un gran trabajo. Claro. Pero los resultados fueron muy importantes y muy interesantes. De eso vamos a hablar en Una Mirada en el próximo segmento. Quédese con nosotros, vamos a una pausa. Regresa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema del uso del tiempo. ¿Qué hacemos las mujeres y los hombres con el tiempo, con cada minuto de nuestra vida? Precisamente estamos hablando de esto en el marco de la presentación de la primera encuesta del uso del tiempo en el gran área metropolitana, en que participaron la Universidad Nacional, el INAMU, el INEC, la UNED, la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Trabajo y Mideplan. Uno de los principales hallazgos de esta encuesta tiene que ver con el tema de la inequidad y la desigualdad por sexo en el uso del tiempo. Tal vez doña Irma nos puede comentar un poco sobre este tema. Claro, la encuesta arrojó, yo digo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, porque si las nosotros mujeres vamos, que hablamos, ¿verdad? que vivimos al Que principio lo que sabíamos. vemos generalmente en nuestros hogares, ¿verdad? Que el trabajo doméstico dentro del hogar lo realizan principalmente las mujeres. La encuesta arrojó nos midió en el tiempo, porque la encuesta se preguntaba cuántas tiempo usted dedicó a cocinar, a lavar, a planchar, etc. Y entonces los datos muestran una gran brecha. Por ejemplo, muestran que mientras que los hombres dedican alrededor de 15 horas semanales a trabajo doméstico no remunerado, las mujeres 37 horas a cuidado. Más del doble. Más del doble, ¿verdad? Y si podemos desglosar, ¿verdad? En los rubros, ¿verdad? Que generalmente se hacen dentro de los hogares. Por ejemplo, encontramos que el cuidado de niños, que el lavado de la ropa, que las compras o la gerencia, ¿verdad? El cuidado de personas mayores, eso está a cargo de las mujeres con grandes brechas. Algunos datos, por ejemplo, en la preparación y servicio de alimentos, los hombres dedican 3 horas y 34 minutos, mientras que las mujeres dedican 12 horas y 31 minutos. ¿Verdad? Las brechas son enormes y si nos vamos a otros rubros, ¿verdad? Como limpieza y mantenimiento, los hombres alrededor de 3 horas y media y las mujeres 9 horas. O sea, las brechas en las diferentes categorías dentro del trabajo doméstico no remunerado son amplias. Ahora, también hay ciertas actividades que los hombres hacen más. Por ejemplo, en la parte, lo que es construcción y mantenimiento, reparaciones menores de la casa y del vehículo, los hombres dedican alrededor de 1 hora semanal, mientras que las mujeres dedican menos de 10 minutos a la semana. O sea, realmente existen, como sociedad tenemos, ¿verdad? Y se evidencia, como decía, lo que ya sabíamos, pero una encuesta del uso del tiempo nos permite
decir cuánto es ese tiempo, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, sí, decía la señora ahora en el segmento, sí, ahora hay más equidad de género, ¿verdad? Y ahora hay más, pero en realidad la encuesta muestra que en realidad estamos lejos de cerrar esa brecha, ¿verdad? Porque más adelante podemos comentar que qué pasa con las mujeres y con los hombres, sobre todo las mujeres, cuando ingresan al mercado laboral. Disminuye su trabajo, porque alguien podría decir, bueno, las mujeres que se queden en casa y los hombres que vayan al mercado y se compensa una con otra. Vamos a ver que los resultados no muestran esto, que la carga global de trabajo para las mujeres es todavía una carga adicional a la semana para las mujeres, ¿verdad? Sí, algo que definitivamente pues ya sabíamos y que es Vox Populi, por decirlo de alguna forma, pero sí nos pone a meditar un poco en que esto es un trabajo muy importante también para la sociedad, a pesar de que durante muchos años pues se ha socializado la idea de que las mujeres que se quedan en la casa no trabajan, ¿verdad? Un estereotipo que da vueltas por ahí. A mí me gustaría señalar que es interesante porque como la encuesta entrevistó a toda persona mayor de 12 años en esa casa, entonces si uno les pregunta, ¿usted hizo alguna de las tareas domésticas? La mayoría contesta que sí. O sea, existe una incipiente participación de los hombres. En realidad, creo que era como el 90% de los hombres dicen que hacen algo, ¿verdad? Lo importante es que eso que hacen no está afectando esa brecha. Claro, es que es muy amplia. O sea, se toma como ayuda, o sea, yo ayudo. Pero ¿verdad? sí, digamos, es interesante el crecimiento en cuanto, por ejemplo, al cuidado de menores, ¿verdad? Digamos, porque uno puede pensar que en mantenimiento es muy típico masculino, que en compras todavía es como más, digamos, más tradicionalmente masculino, pero ya empieza a darse una conciencia de que hay una corresponsabilidad en los cuidados, que la familia tiene que asumir en forma conjunta las responsabilidades que se generan ahí. Ahora tenemos que ver cómo podemos trabajar esas brechas, ¿verdad? Pero ya existe, digamos, un incipiente cambio de cultura que yo creo que hace 10 años no hubiéramos logrado que un 90% de los hombres en las casas aceptaran el trabajo doméstico, que es alguna participación en él. Y como dijo Irma, el problema se duplica cuando se cuantifica el tema de la mujer que trabaja dentro y fuera del hogar, ¿verdad? Sí. Puesto que igual, aunque la mujer salga a trabajar fuera del hogar en diferentes sectores, igual pues tiene que asumir la mayoría de la carga del trabajo dentro del hogar en lo que tiene que ver con labores domésticas y cuido. Sí, yo ahí creo que la situación que si bien podría haber en el discurso, ¿verdad? Esa sensación de vamos a ayudar, el tema de la ayuda siempre está presente, ¿verdad? Los hombres, y como lo decían también doña Maureen Clark en el corto que vimos, el tema es la corresponsabilidad. O sea, nosotros dentro de los hogares tenemos que haber una redistribución del tiempo, porque también la encuesta muestra que no es que todo el mundo lo hace igual, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en un rol de hijos e hijas, las hijas y los hijos hacen menos trabajo que la cónyuge, que la mamá, ¿verdad? Pero dentro de la misma categoría, las hijas hacen más que los hijos, ¿verdad? Entonces, el tema de decir, yo participo, bueno, pero participa ¿cuánto tiempo, verdad? Y realmente eso implica, por ejemplo, en el cuidado exclusivo de niños menores de 12 años, resulta que las mujeres que se incorporan al mercado laboral, que son mujeres que tienen edad generalmente niño pequeño, tienen una carga semanal, por ejemplo, alrededor de 6 horas en cuidado exclusivo de niños, mientras que los hombres no llega a 2 horas semanales. Entonces, realmente hay un gran reto, ¿verdad? En romper esas barreras, ¿verdad? Para que dentro de las familias sepamos que el trabajo doméstico lo tienen que hacer. Y entonces imagínense que nosotros estamos aquí en estos momentos y bueno, a lo mejor alguna de nosotros está pensando en los niños que tenemos, en caso que tuviéramos, o en la cena, o en el cuido, o en las compras, ¿verdad?
¿Por qué? Porque como bien decían en las entrevistas las mujeres, eso es un tema de mujeres y si no se hace, ¿quién lo hace? ¿Verdad? Dice nuestra asesora internacional, doña Mercedes Pedrero, dice, el trabajo doméstico se nota cuando no se hace. Cuando alguien lo hace en nuestra casa y una de las personas sí lo dijo de las mujeres, bueno, es que se me ha descompensado la casa, una de ellas dijo, ¿verdad? Porque yo no le dedico eso, se le ha descompensado la casa. Sí, ¿verdad? precisamente Una Mirada conversó con doña Mercedes Pedrero, quien colaboró con el IDESPO de la Universidad Nacional en esta materia y quien concluye que en Costa Rica el tema de la desigualdad no es tan grave como en otros países, como en México, Perú y Honduras. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía. Yo les puedo decir, yo he trabajado en las encuestas de México, de Ecuador, de Perú, de Panamá y de Costa Rica, ¿sí? El peor es México, ¿sí? Es el más antidemocrático que hay dentro de los hogares, ¿no? Y Costa Rica es el más democrático, ¿no? O sea, se ve mayor distribución. Ustedes vieron unas gráficas ahí de las ponderaciones y todo esto, que ahí se nota, ¿no? La diferencia, ¿no? Y después están, bueno, todavía Panamá apenas están procesando sus datos, ¿no? Pero bueno, Ecuador y Perú van en un punto intermedio, ¿no? Pero sí, no es para que los ticos digan, no, tienen que seguir ganando el primer lugar, ¿no? en democracia también dentro del hogar. Mire, primero, el que en un hogar una persona no esté agobiada, la armonía va a ser mucho mejor, ¿no? También un cálculo que yo he hecho para todos los países es por relación de parentesco, ¿no? Entonces uno ve que las hijas y las nietas trabajan más en trabajo doméstico que los hijos y los nietos, ¿no? Eso quiere decir que se tiene que empezar por trabajar dentro del propio hogar, ¿no? Si se hace una distribución más equitativa dentro de los hogares, la gente va a estar menos agobiada, también va a haber más respeto por el trabajo del otro cuando les toca hacerlo. Ya van a ver que no es lo mismo, ¿verdad?, poner la ropa sucia en su lugar, ¿verdad?, que tirarla en cualquier parte porque alguien más la va a recoger, ¿no? Entonces son muchas cosas, ¿verdad?, que es para la armonía dentro del hogar, para la posibilidad de superación de todas las personas, para la posibilidad de contribución inclusive económicamente, ¿no? Bueno, definitivamente el tema de la armonía familiar es fundamental cuando hablamos de cómo se deben compartir las labores en el hogar. Un punto también que destacaba la encuesta es sobre el aporte de las personas adultas mayores, en torno a quienes también hay un mito de que una vez que si la persona trabaja fuera del hogar, una vez que ya se retira de esta labor, pues como que ya no hará mayor cosa en la casa, y si trabaja en la casa, pues doblemente invisibilizado su aporte. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Los datos nos dicen que las mujeres adultas mayores le están dedicando 37 horas con 54 minutos. 7 horas más que los hombres adultos mayores, que cuando uno revisa los datos y por grupos de edad ve que los hombres de 60 y más son los que le dedican un poquito más al trabajo doméstico no remunerado, y sin embargo la brecha sigue siendo una brecha muy importante. Y a mí me parece que eso es un dato muy revelador, ¿verdad? En el sentido de que a veces tenemos la idea de que los adultos más bien son una carga. Exacto. Y eso no es así. Y si profundizamos, ¿verdad?, en los datos y hacemos análisis luego, posteriormente, la encuesta va a dar para hacer análisis más detallados. Bueno, nos vamos a llevar grandes sorpresas. O sea, los adultos mayores están ayudando, incluso son los que están muchas veces soportando y apoyando que las mujeres más jóvenes puedan salir al mercado laboral, porque ellos están cuidando de los niños y las niñas y haciendo el trabajo doméstico. Y eso lo revelan los datos, ¿verdad? O sea, 37 horas con 54 minutos es una cantidad muy importante de tiempo que se le está dedicando. Sí, es que volvemos sobre la misma idea, ¿verdad? El tema de quién cuida a los niños y niñas, de quién hace un mandado, de quién va y retira los medicamentos, de, no sé, quién limpia el patio, quién prepara la comida, pues siguen siendo no reconocidos, y en el caso de las personas adultas mayores, más delicado aún por los altos niveles de agresión que estas personas experimentan, sobre todo porque en el entorno familiar se les considera, como usted decía, una carga, que no aportan a la casa, que
que no ayudan de ninguna forma. ¿sí? Sí, y además que por los cambios que tenemos a nivel de población, donde es un grupo poblacional que cada vez crece más, ¿verdad? Y además que hay muchas que se quedan, o sea, hay muchos hogares también que empiezan, o sea, hay un grupo de hogares de personas mayores que empieza a ser importante, ¿verdad? Que empieza a ser, a surgir ahí y que también van a demandar una atención y un cuidado, ¿verdad? Porque han trabajado toda su vida, han aportado y llega un momento en que, digamos, tienen que enfrentar su vida y requieren ayuda. Entonces, no solo el papel que hacen dentro del hogar, sino posteriormente también con una esperanza de vida creciente, las demandas que esta población tiene y cómo nos preparamos y quiénes se preparan para atender a esta población cuando ya también requiera de cuidados especiales. Porque ahí ese es un tema de la política pública, justamente. La encuesta del uso del tiempo revela de esas necesidades, contabiliza esas brechas, porque si bien vean que también es muy ejemplificante la persona que decía, bueno, yo ya no fui al curso de informática o de la U o algo así, porque ahora fui de computación, ¿verdad? Porque está cuidando a los nietos, pero ella en algún momento es una persona que requiere de cuidados, una persona que necesita, y bueno, y las encuestas del uso del tiempo nos permiten hacer esa visibilización. ¿Para qué? Para justamente crear política pública para tratar de eliminar esas desigualdades, esas brechas, ¿verdad? Ahí está, digamos, la importancia, porque no eso es un tema, alguien podría decir eso es un tema como un tema light, ¿verdad? Alguien puede decir el tema del uso del tiempo, es un tema, no, es un tema que nos revela, ¿verdad? Que realmente a nosotros como sociedad nos falta mucho, ¿verdad? Para cerrar esas brechas entre hombres y mujeres y definitivamente, digamos, el tema del envejecimiento de la población. Países como España realmente están teniendo problemas y países europeos teniendo realmente problemas con el cuidado de personas adultas mayores. Bueno, porque cada vez hay menos niños y cada vez van habiendo hogares de adultos, de solo adultos mayores, ¿verdad? Y también yo pienso que un elemento que es muy importante y el porqué de la importancia de las encuestas de uso del tiempo en este momento particular de la sociedad costarricense es por las transformaciones demográficas que precisamente estamos mencionando y por la inserción cada vez más creciente de las mujeres al mercado laboral. Porque ¿quiénes son las que todavía siguen cuidando y atendiendo todas las actividades de oficios domésticos en la casa? Las mujeres, pero cuando salen al mercado laboral, la dinámica del hogar empieza a cambiar y hay exigencias que la sociedad en su conjunto debería de poder atender. De lo contrario, el salir, el insertarse cada vez de una manera más creciente al mercado laboral impone a las mujeres una carga muy pesada. Y eso significa además que reduce sus oportunidades también para competir en el mercado laboral. Sí, yo creo que es importante pensar qué puede hacer una sociedad que tiene hombres y mujeres que no tienen tiempo para formarse, para desarrollarse, tiempo para sí mismos, tiempo para crecer como personas, ¿verdad? Porque estamos agotadas de una jornada en el mercado, una jornada en la casa, una jornada comunitaria, porque esto también se pregunta, en la encuesta se pregunta quiénes hacen más trabajo voluntario, son las mujeres, el trabajo en las asociaciones de desarrollo, en los bingos, en las iglesias, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es importante reflexionar sobre la posibilidad de crecimiento individual que deben tener todos los seres humanos. Y en ese tema del crecimiento individual, ustedes tocaron en la encuesta del uso del tiempo un tema muy importante, que es el tema del tiempo libre, en el cual también vimos inequidades que son preocupantes si lo tomamos desde la perspectiva de la salud y de la calidad de vida. Claro, porque por ejemplo la encuesta revela que primero hay una brecha en el uso del tiempo libre, o sea, porque si los hombres dedican 15 horas versus las mujeres 37 a trabajo doméstico no remunerado, lo cierto es que tenemos 24 horas en un día, 7 días a la semana. O sea, el tiempo es finito, ¿verdad? Entonces eso resta. Por ejemplo, la encuesta revela que los hombres dedican 4 horas más a tiempo libre
que las mujeres, ¿verdad? Un tema muy importante en justamente lo que hablábamos de la calidad de vida de las mujeres. Ahora, uno tendría que haber una redistribución de las tareas. Bueno, ¿qué hago yo en la casa? ¿Qué hace usted? Y bueno, y también el tema del uso del tiempo, no es que estamos hablando de los hombres como una totalidad y de las mujeres como una totalidad. La encuesta también revela dentro de las edades, no es lo mismo los menores en las edades más tempranas, los de 15, 16, los de 20, ¿verdad? Hay un uso del tiempo diferente. Digamos, las personas más jóvenes dedican menos tiempo a trabajo doméstico no remunerado. Pero si vemos solamente a las personas más jóvenes, las mujeres dedican más que los hombres, ¿verdad? Un tema que siempre nos agobia en estos resultados es que las mujeres al casarse, la cantidad de tiempo que una mujer siendo soltera se le duplica y el tiempo dedicado. Es decir, que a las mujeres no nos convendría casarnos, ¿verdad? No nos convendría casarnos porque mientras que a los hombres pasan de estar solteros a casados, el tiempo en trabajo, muy poquito tiempo, las mujeres se le triplica el tiempo. O sea, una mujer pasa de ser soltera a ser casada y ya se le triplica el tiempo en trabajo doméstico no remunerado. Eso no debería ser. Más si está incorporada al mercado de trabajo, correcto. como es generalmente ahora con todas, digamos, las parejas jóvenes que ambos están trabajando, ¿verdad? Y si ambos están trabajando, esa incorporación de la mujer ha sido tan rápida en el mercado y no corresponde con esa distribución que ya tradicional de los roles en cuanto a quién hace qué en la casa, ¿verdad? Sí, y la diferencia en datos es tan marcada con el tema de las mujeres casadas y las mujeres solteras. Por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado es, las mujeres casadas le dedican 50 horas a la semana y las solteras 22 horas. Sí, O sea, es una diferencia muy importante. Igual cuando vemos los datos en recreación, las mujeres solteras pueden dedicarle más tiempo. Sí, el tema de la recreación realmente es importante y lo vamos a retomar ahora después de la pausa. Vamos a una pausa, que es en una mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINAC S.A. hoy con el tema del uso del tiempo. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el tema de recreación. Antes de entrar en otro tema, me gustaría tal vez brevemente que me indiquen si independientemente del sexo, si la gente en Costa Rica está dedicando suficiente tiempo a la recreación, porque eso es fundamental para mantener la calidad de vida, sobre todo física, pero también mental de la población. Sí, bueno, es que recordemos que ahora la vida va muy rápido, ¿verdad? Hay muchas actividades que desarrollar. El tiempo dedicado a la recreación, ¿verdad? Desde deporte, ejercicio, ir al cine, ¿verdad? Representa entre los hombres en una semana de 168 horas, ¿verdad? Que tiene los 7 días de la semana, representan para los hombres alrededor de 22 horas con 44 minutos, mientras que para las mujeres representa 17.58, ¿verdad? Una diferencia, como anotábamos anteriormente, de 4 horas. Ahora, si nosotros lo vemos por grupos de edad, pues las personas más jóvenes dedican un poco más tiempo, ¿verdad? Tiempo, claro. que las, ¿por qué? Porque como decíamos anteriormente, todo ese tiempo hay que usarlo para trabajar, para trabajo doméstico, para dormir, para comer, ¿verdad? Entonces el tiempo semanal, ¿verdad? Que la encuesta mide los tiempos semanales de 168 horas, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye eso en ese tipo de actividades, ¿verdad? Sí. La encuesta también midió el tema del cuidado de personas dependientes y en este rubro pues también hay una inequidad que afecta a las mujeres, ¿verdad? Sí, la encuesta arroja que de la participación de los hogares alrededor del 1% de las personas, de los hombres
dedican tiempo a esta actividad y uno podría decir, bueno, muy poquito tiempo, ¿verdad? Del total de horas a la semana. Sin embargo, las personas que tienen una persona totalmente dependiente en su casa, pues realmente las brechas son enormes. Por ejemplo, en el caso de los hombres, participan en un 1%, las mujeres participan casi en 2%. Y en tiempo efectivo dedicado a esa actividad, por ejemplo, los hombres, es tiempo exclusivo de cuidado, 14 horas a la semana, mientras que las mujeres reportan 24 horas semanales. Quiere decir que en los hogares donde hay personas totalmente dependientes, el trabajo dedicado exclusivo al cuidado de esa persona consume mucho tiempo. Bueno, y también todo el desgaste, ¿verdad?, Claro, emocional para la persona cuidadora, ¿verdad? En ese sentido, la encuesta roja, bueno, si usted dice, bueno, esa persona son 24 horas más el tiempo que le toma hacer el otro trabajo, limpiar, barrer, cocinar, lavar ropa, ¿verdad? Entonces, seguramente una persona que tiene en su casa, sobre todo una mujer que tiene una persona totalmente dependiente en su casa, no va a tener tiempo libre o muy poco para tiempo de esparcimiento, cultura, ¿verdad? Y si a eso le agregamos que trabaja fuera del hogar, eso significa una carga muy pesada, terrible, ¿verdad? O sea, tiene que hacer una serie de gestiones para poder que vean a esa persona, pero cuando regresa a su casa tiene que atenderlo y atender todo lo del hogar. O sea, eso es simplemente desgastante. Otro tema importante es el del el apoyo entre hogares que mencionaban ustedes ahora en la pausa. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, ahí hay dos, ¿verdad? La encuesta mide cuánto esa persona del hogar entrevistado dona, ¿verdad?, su tiempo a otros hogares. Y realmente encontramos que el 15% de los hombres y el 21% de las mujeres dicen donar ese trabajo. Y pongámonos a pensar que hay hogares que requieren de nosotros, el hogar de la mamá, el hogar de una hermana, el cuido, hacerle una compra. Entonces, realmente eso representa en tiempo efectivo para los hombres 5 horas 32 minutos a la semana y a las mujeres 6 horas 21 horas a la semana. Entonces, ese es el tiempo reportado del hogar hacia otros. Pero también la encuesta es novedosa al decir, bueno, ese hogar recibe ayuda externa para trabajo doméstico no remunerado, y resulta que alrededor del 30% de los hogares de la encuesta recibe ese tipo de ayuda. Ayuda que no es menor, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No es menor, porque si yo tengo hijo pequeño, yo necesito que alguien me lo cuide, si los dos salen a trabajar, necesitamos de esa ayuda. Y creo que eso es un punto importante que revela la encuesta y que en realidad es un dato que por primera vez se da en Costa Rica con una encuesta de esta magnitud, ¿verdad? Es importante. Y yo creo que me gustaría apuntar ahí que es muy importante que la información que captamos también caracteriza la persona que brinda apoyo a ese hogar. Entonces, identifica si se trata de la madre, si se trata del padre, si se trata de una persona externa a la que se le paga por ese servicio. Y eso es una información muy valiosa para poder realmente determinar cómo los hogares están arreglándose para poder atender ese tipo de actividades. Sí, esas redes de apoyo tan fundamentales en el diario que hacer. Precisamente este tema de las encuestas de uso del tiempo nos lleva a otro fundamental para ir cerrando el programa sobre, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué tanto podríamos apoyar a un cambio trascendental en la forma en que se organiza el país, en la cuantificación de las actividades que realizan las personas? Por eso Una Mirada consultó con la presidenta ejecutiva de INAMU, Maureen Clark, quien aseguró que los resultados de esta encuesta se deberían reflejar en políticas y esfuerzos gubernamentales que aminoren las diferencias entre hombres y mujeres. Y ahí nos tiene que llevar a cuentas a fortalecer lo que ya tenemos en cuanto a políticas, por ejemplo, en el caso de los cuidados y la plataforma de los cuidados que estamos construyendo desde el gobierno, y también en la necesidad de una mayor corresponsabilidad en cuanto al trabajo doméstico. El trabajo doméstico ha sido relegado
totalmente en las mujeres. Es cierto, ahora con la modernidad hemos mejorado un poco, pero no es suficiente. En la medida en que queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo y como sociedad, y sobre todo en cuanto a igualdad de la mujer, ella tiene derecho a tener tiempo tanto para capacitarse como para lograr mejores trabajos, como para romper ese famoso techo de cristal que se dice que lo tiene, pero por ella. Yo diría que no es tanto por ella, es porque las cargas de trabajo son tan desiguales que no le permite mejorar sus condiciones en ese sentido. Eso va a ayudar en la medida en que construyamos como sociedad todo ese entramado que requerimos para apoyar. En ese sentido, tanto la mujer entra más al trabajo remunerado como el hombre debe entrar más al trabajo no remunerado, o sea, hacerse cargo también del trabajo doméstico. Asimismo, asumir su responsabilidad en los cuidados también, tanto cuidados de menores como de adultos mayores, como de personas enfermas o de capacidades disminuidas. Y en ese sentido, sí vamos a poder estar hablando de igualdad y sobre todo poder lograr las mujeres su autonomía y empoderamiento económico. Múltiples son los datos que nos dan estas encuestas del uso del tiempo. ¿Cuál es la propuesta del grupo de trabajo para que esta información tan rica y que refleja tanto al país se traduzca en acciones afirmativas para cambiar un poco la realidad que vivimos? Sí. Apenas estamos empezando, digamos, a analizar y comunicar todos los resultados de esta encuesta. Y es muy importante principalmente para fortalecer, digamos, una política universal sobre cuidados, ¿verdad? Hemos tenido programas específicos de cuidado a menores, a personas adultas mayores, pero en realidad en América Latina solo hay 3 países que están construyendo una política más articulada sobre los cuidados, que son Uruguay, Ecuador y Costa Rica. A nosotros esta información es muy importante para fortalecer la sensibilización, ¿verdad? O sea, hacer conciencia en la sociedad qué está pasando y aportar datos, mejorar y promocionar nuevas investigaciones sobre temas específicos de salud, todo lo que hemos hablado sobre el tema de la recreación, sobre el tema de las personas que requieren atención especializada. Todo ese tiempo, toda esa investigación es necesario profundizarla. Esta encuesta nos da información sobre la gran área metropolitana donde hay mayor población, pero ahí hay una gran tarea, desde el INAMU para difundir los resultados y poder fortalecer la propuesta de cuidados. Y también desde la comisión se ha planteado la necesidad de fortalecer la investigación en este campo, porque necesitamos fortalecerla también. Y tomar acciones tendientes a que esto se refleje también. Claro. Bueno, y también hay una iniciativa, ¿verdad?, que está en marcha y es un proyecto de ley que busca precisamente mediante una ley que las encuestas de uso del tiempo sean parte de la estadística oficial y a través de esto también se disponga de una información que sea oportuna, regular y que permita además ir monitoreando a través del tiempo los cambios, ¿verdad?, que se puedan estar dando dentro de la sociedad y que sirva de insumo para hacer el cálculo de una cuenta satélite que nos diga entonces cuánto se está aportando a la economía, al Producto Interno Bruto desde el trabajo doméstico no remunerado. Eso sería lo justo, que sepamos cuál es el aporte tanto de hombres como de mujeres al desarrollo del país desde los diversos campos que tienen que ver en esto. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recordamos que puede buscar más información en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube bajo el nombre de Una Multimedia y también en www.una.ac.cr/multimedia. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal? ¿Se ha puesto usted a pensar a qué dedica cada minuto de su tiempo? Pues eso es precisamente lo que miden las encuestas del uso del tiempo, que en el caso de Costa Rica reflejan grandes inequidades entre el tiempo que dedican a ciertas actividades los hombres y las mujeres. De eso vamos a hablar en Una Mirada el lunes a las 10 de la noche. Acompáñenos.